Espacio. Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad, un programa de Víctor Maldonado, hoy conducido por mi persona Santiago Romero. Este programa no podría estar hoy al aire sin agradecer claramente a Jaime Lestares en la dirección de la estación, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la producción de este espacio a Catherine Manzano, en los controles a José Gregorio González y quien les habla, Santiago Romero. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es cómo se encuentra Occidente en la actualidad. Occidente está en el ojo del huracán. ¿Y qué significa esto? Bueno, que estamos viviendo una tormenta perfecta. La tormenta perfecta que tiene una cantidad de factores que habitualmente son muy complejos que se den y es muy complejo a que se confluyan en un tiempo y espacio determinado. Tenemos una epidemia global, que es el coronavirus. Tenemos el crash de la bolsa financiera este día lunes. Una guerra petrolera declarada. Y a su vez, podemos agregar un tercer factor crítico para Occidente, específicamente para Europa, que es la crisis migratoria de Siria que está provocando el presidente Erdogan para presionar a la Unión Europea a ceder ante sus peticiones totalitarias. ¿Cómo afecta todo esto a Venezuela? Bueno, hoy en este programa vamos a hablar un poco sobre nuestros aliados, sobre cómo Occidente tiene la necesidad de unirse, unificar una agenda y entender que las crisis también son momentos de oportunidad, que es la única manera de que la libertad siga adelante, que la libertad venza, es organizándonos y entendiendo quiénes son nuestros enemigos y entendiendo el entorno. Pero antes de ir a lo global y entender cómo está el mundo, tenemos que pararnos hoy y entender cómo está Venezuela. El día de ayer, durante una manifestación que convocó el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima, un representante de ese parlamento, el parlamento legítimo, aseguró que hay que prepararnos pues a unas elecciones parlamentarias, sea como sea. Unas elecciones parlamentarias que hay que ir porque si no vamos a regalarle la Asamblea Nacional al régimen de Nicolás Maduro y a sus mafias. Mi pregunta es, ¿no se le regaló la Asamblea Nacional al régimen de Nicolás Maduro cuando se aceptó la reincorporación de los exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a ingresar a la Asamblea Nacional? Esos mismos que hoy operaron contra la misma Asamblea y le dieron un golpe al Parlamento el pasado 5 de enero. En una operación de caballo de Troya que se veía, que era visible, que se advirtió. Nos llamaron locos, nos llamaron radicales, nos llamaron divisionistas. Hoy el Parlamento está dividido, hoy el Parlamento está entregado y está sitiado. Hoy esos diputados tienen que asumir esa responsabilidad y entender que no hay que ir a unas elecciones como sea, porque las elecciones no son como sea. Las elecciones, que hablar de elecciones libres es redundante, porque las elecciones se tienen que dar en libertad, se tienen que dar en democracia, porque son parte de la democracia. Lo que se da en procesos y regímenes criminales, totalitarios, autoritarios, como los quieran llamar, que siendo esto un estado criminal, es que existen votaciones. Y la gente vota en masa y es el Estado, el poder, la narcotiranía, los criminales quienes adjudican cargos. Vamos a ir nuevamente a seguir ese pabilo, como dicen otros, porque te llaman a seguir un pabilo, mientras cuadramos otras estrategias. Hay que seguirlo hasta que podamos coordinar un escenario diferente. Vamos a seguir un pabilo que nos lleve al suicidio político o al suicidio físico de nosotros. Vamos a arriesgar hoy la vida de los ciudadanos
y las libertades coartadas ya de los ciudadanos para sencillamente complacer los caprichos electoralistas de unos pocos. Los mismos que hoy llaman cohabitadores y nos dicen a nosotros radicales, no han podido explicar cómo el Comité de Postulaciones Electorales puede sesionar y reunirse en el Palacio Federal Legislativo y el resto de los diputados y el presidente interino de la República, Juan Guaidó, no puede pasar. Es pues que el diputado que dirige esta comisión, que es el diputado Ángel Medina, de Primero Justicia, tiene que responder cómo él sí puede entrar al Parlamento, pactar con el chavismo, negociar, reírse, y el resto de diputados no pueden hacerlo. Tiene entonces, pues, diputado Medina, que responderle a usted a la gente. Y su partido tiene que responderle también a la gente si están hablando por todo el partido o solamente es una fracción de él. Porque eso sí es cohabitación. Cohabitar y colaborar es eso. Darle la espalda al ciudadano, negociar y pactar a sus espaldas, pero luego responsabilizar al otro. Esto no es una postura radical, no es una postura intolerante. Lo que exigimos los ciudadanos, lo que exigimos los venezolanos y lo que exige el mundo es respuestas claras. Tú no puedes decir, no vamos a participar en ninguna farsa electoral, pero nos preparamos para la farsa. Entonces ese es el pabilo que hay que seguir. Le pregunto yo a esos periodistas, pseudoanalistas y asesores comunicacionales que lo que promueven es el fracaso y promueven es el suicidio de una plataforma. Surge ayer entonces esta nueva plataforma, esta coalición de unidad para de la oposición, que no es nada más que otra mesa de la Unidad Democrática, que no es más que otro frente amplio, no es más que otra plataforma nacional de conflictos, y pueden llamarlo como quieran, pueden ponerle el nombre que deseen, pueden tener los eslóganes más pomposos y más ridículos de la faz de la tierra, o más atractivos, siguen siendo lo mismo, y hacer lo mismo una y otra vez desencadena los mismos resultados. Eso es una realidad. Pasa en las ciencias duras, pasa en las humanidades. Tenemos que entender que debemos avanzar, que debemos llegar a un diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto es viendo la realidad. Sí, ayer habían cientos de venezolanos en las calles. Esos cientos de venezolanos están respaldando un camino, que es el cese de la usurpación. ¿Por qué el acuerdo aprobado ayer en la Asamblea Nacional habla de todo menos del cese de la usurpación para que haya unas elecciones? Son preguntas que se hace el ciudadano. Son preguntas que debemos tener claras, precisas y concisas, tener que verlas. Y si los políticos son lo suficientemente soberbios para no verlo, pues entonces que se hagan a un lado y den paso a otro liderazgo que sí lo pueda ver. Porque esa es la unidad. La unidad es para lograr el cese, lograr una transición y lograr ir a la democracia para poder medirnos. Es ahí donde hay que empezar. Y hoy así está Venezuela, haciendo las mismas cosas que ha hecho siempre para lograr resultados diferentes que no van a llegar. ¿Qué debe aprender Occidente de la situación venezolana? Que necesitamos, pues, tomar medidas diferentes para prevenir lo que está sucediendo hoy. Y Occidente está en el ojo del huracán por diferentes factores. Tenemos una guerra comercial a nivel petrolero cuando Rusia decide imponerle a la OPEP que, bueno, debemos bajar la producción y mantener. No. Arabia Saudí acaba de romper la OPEP, el que fue alguna vez el oligopolio más importante del planeta, acaba de fallecer. Y Arabia Saudí acaba de decir, bueno, ahora yo voy a aumentar de aquí a 1 año y medio, voy a aumentar mi producción de barriles de petróleo diario. El que más clientes tiene, más mercado se agarra. Los precios van a bajar. Los precios no tienen piso.
Y eso tiene que entender que es un golpe brutal para las petroeconomías y los petroestados, como lo es el régimen venezolano, como lo es el régimen iraní, inclusive como lo es la economía retrasada de Rusia. Ahora hay que entender que los mercados, que son importantes, no se van a contener tomando recetas autoritarias, sino de ejercicio de confianza. La confianza que piden los ciudadanos venezolanos, bueno, es la misma confianza que piden a nivel mundial los mercados sobre cómo vamos a tratar el coronavirus. Ese coronavirus que desplomó entre 7 y 11 puntos las principales bolsas y mercados del planeta. Esto es un tema de confianza, es un tema de buscar recetas correctas. No es emitir solamente controles por controlar, sino hay que mantener la vida, la libertad y la propiedad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los mercados son pragmáticos. Si yo no confío en ti, no hago negocios contigo. Y eso se puede aplicar también a la política. Se puede aplicar al amor, si lo quieren ver así. Hay que entender, pues, que la crisis de Occidente pasa porque hemos tolerado a factores intolerantes. No hemos hecho la mejor alianza posible. Le hemos mentido a nuestros aliados. Hemos vendido quiebres militares, hemos vendido humo con un plan país que es humo, porque el plan país no se va a ejecutar mientras no haya cese de la usurpación del gobierno de transición. Y sucede en los países. Llaman de extrema derecha a Vox. ¿Y qué es Vox en España? La respuesta a la política tradicional de hacer lo mismo. ¿Qué es Donald Trump en los Estados Unidos? Una respuesta conservadora a políticas liberales, que son más de socialdemocracia, y es una respuesta que la gente ha subestimado. Hoy hablaremos también con Daniel Di Martino en un rato sobre cómo está la elección, la reelección en los Estados Unidos, y qué ha hecho Donald Trump por los Estados Unidos y qué puede hacer Donald Trump por Latinoamérica, por Occidente, por Venezuela. Y hay que entender cómo todo esto no son hechos aislados, sino son hechos que se juntan y que tienen como un objetivo claro, que es una crisis que si aprovechamos bien, podremos enrumbar a Occidente a ser lo que debería ser, que es el referente moral de la libertad, de la propiedad y de la vida de los ciudadanos. Entonces vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Aquí se habla libertad. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que te ve. Puedes seguirnos